Y seguimos en el ámbito internacional porque esta semana a nivel regional dejó una noticia que fue central, que es nada más y nada menos que la caída de un presidente, el anuncio de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en Perú. Y vale la pena entender en qué contexto se dio esta situación y los ecos de esta renuncia, y para eso recibo en estudio en esta oportunidad a nuestro ya columnista frecuente, Claudio Fantini. Gracias por estos minutos hoy acá en el estudio. ¿Qué tal, Valentina? Buenos días, un gusto estar. Bueno, vale la pena justamente ponerle contexto a esta renuncia y cuál fue el motivo que termina con la caída de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Fue la causa de Odebrecht, de esta constructora brasileña que ha salpicado a varios países de América Latina con el tema de la corrupción? Mi impresión es que en el caso de Perú, pero en este caso puntual, el que determina la caída de Pedro Pablo Kuczynski, Odebrecht fue, en todo caso, la chispa que actuó sobre un combustible, pero nada más que la chispa. Odebrecht es un sismo que está tumbando la política en términos generales en el Perú, pero en el caso de Kuczynski fue más la excusa que tuvo una riña, incluso una riña familiar, para voltear a un presidente. Yo diría que en esto no fue central, aunque sí fue la bala, digamos, que se usó. Bien, justamente vamos a repasar quiénes son los protagonistas de esta riña, como decís tú, que terminan con la caída del presidente de Perú. Bueno, los protagonistas centrales son dos hermanos, Keiko Fujimori y su hermano menor, Kenji Fujimori. Keiko es la hija y ex primera dama, ¿no? Cuando su padre, Alberto Fujimori, fue presidente del Perú, un presidente que trastocó en déspota cuando cerró el Congreso del Perú. Fujimori terminó preso después de haber intentado un fraude contra Alejandro Toledo en una elección donde el fraude fue tan grosero que quedó a la vista, huyó del país, mandó la renuncia desde Japón, finalmente años después volvió y fue procesado por crímenes de lesa humanidad. Su hija, Keiko Fujimori, que había sido primera dama después del turbulento divorcio de sus padres, fue la heredera política de ese padre que ya estaba encarcelado. Y junto con su hermano crearon el partido del Fujimorismo, Fuerza Popular. Keiko fue en reiteradas ocasiones la candidata presidencial. La última candidatura es en la cual perdió contra precisamente Pedro Pablo Kuczynski. Su hermano Kenji, que no es el líder del partido, sino una figura más irrelevante, priorizó la liberación de su padre, conseguir el indulto de su padre. Por eso, cuando el partido Fuerza Popular en diciembre lanzó por primera vez la iniciativa de juicio político y destitución contra el presidente Kuczynski, Kenji Fujimori negoció para que, a cambio de no darle los votos a la destitución y salvarlo en la presidencia, Kuczynski se comprometiera a indultar al padre. Kuczynski cumplió pocos días después de haber sobrevivido. Que le valió un escándalo ya de por sí. Le valió un escándalo porque quedó groseramente a la vista que hizo un canje. La liberación de un hombre acusado de crímenes de lesa humanidad a cambio de permanecer en el poder. Yo creo que eso fue el suicidio de la imagen pública del presidente Kuczynski. Y ni siquiera le sirvió para sobrevivir demasiado tiempo, porque Keiko Fujimori volvió a la carga para tumbarlo. Kenji Fujimori intentó cumplir con la palabra empeñada en el anterior juicio político y cuando intentó salvar de nuevo a Kuczynski, ese intento de salvataje fue lo que lo terminó hundiendo, porque su hermana Keiko lo hizo grabar comprando votos para salvar a Kuczynski, lo mostró públicamente y eso fue la caída ya, el determinante de la caída. Si esto era el guión de una telenovela venezolana o brasilera, quedaba como hasta con excesos, digamos. Absolutamente. Hacer acuerdos con la familia Fujimori
le termina valiendo la presidencia al presidente. Así es. La familia Fujimori es algo altamente tóxico. Desde que Fujimori llegó al poder, empezó a romperse. El primer divorcio en la familia fue el de Fujimori y su esposa Susana Higuchi, la madre de los dos hermanos que ahora se están peleando tan tremendamente. Susana Higuchi era quien había financiado la campaña electoral de su marido, la campaña que lo llevó desde el decanato de una facultad de agronomía, nada menos que a la presidencia de la nación. Sin embargo, llegó a la presidencia y al poco tiempo se divorció. Y no solo se divorció, sino que la hizo detener a su esposa. Ahora son los dos hijos de ambos los que se pelean. ¿Se tiene algún indicio de por qué se están peleando estos dos hijos? Porque Kenji privilegió tratar de liberar a su padre. Su padre es un personaje siniestro que en modo alguno puede ser indultado. Pero bueno, él es el hijo, consiguió ese indulto, salvando a Kuczynski en el primer impeachment, intentaba hacerlo de nuevo en esta ocasión, pero Keiko, su hermana mayor y líder del partido fujimorista, no privilegia, no prioriza la libertad del padre, prioriza tumbar al hombre del cual nunca aceptó que le hubiera ganado una elección, porque Pedro Pablo Kuczynski es muy lúcido en la economía, pero es el anticarisma, es un hombre increíblemente rígido, y Keiko Fujimori pensó que en esa oportunidad, ella que ya había perdido una elección contra Ollanta pensó que esta vez no la perdería, y nunca terminó de aceptar esa derrota. Por eso, en lugar de priorizar la liberación de su siniestro padre, lo que priorizó es la caída de quien la había vencido. Esto fue lo que divorció a los hermanos y lo que produjo este choque en el cual la familia Fujimori vuelve a aparecer como una ciénaga en la que se hunde la política peruana. Ahora, Claudio, tal vez para un uruguayo le es muy difícil entender todos estos tejimanejes, como se dice, tan abiertamente a la luz, porque terminan quedando muy a la luz del día, sí, cosa que no son muy frecuente acá en la política uruguaya, al menos. ¿Qué se puede esperar para la política peruana después de este striptease que hicieron de sus diferencias y de la posibilidad de que compren votos, entre otras cosas? Una pregunta clave esa, Valentina, porque si uno mira para atrás ve que después de Fernando Belaúnde Terry prácticamente todo fue sucio de corrupción o de tremenda negligencia en la conducción política. El primer gobierno de Alan García fue de un izquierdismo delirante que terminó en un caos económico atroz. Después vino Fujimori, ¿no? Un despotismo oscuro, corrupto y criminal. Solo el impas de quien suplantó a Fujimori, que fue Valentín Paniagua, un legislador que quedaba en la línea sucesoria y se hizo cargo el año y pico hasta la siguiente elección. Es el único que no quedó manchado, por ejemplo, por el caso Odebrecht. Pero todos los que vinieron después, Alejandro Toledo, Alan García en su segundo gobierno y Ollanta Humala, incluida su esposa, todos están o presos o fugados o imputados, ¿no es cierto? Entonces lo que puede estar pasando en Perú es lo que pasó en Italia en su momento, cuando una ofensiva judicial contra la corrupción terminó cambiando una dirigencia política e implantando otra. No fue mucho mejor la dirigencia que vino en Italia. Habrá que ver si lo que está ocurriendo en Perú es un sismo en el cual se hunde una dirigencia y aparece una nueva dirigencia menos contaminada de corrupción. Bien, habrá que ver entonces cómo sigue esta telenovela. Claudio Fantini, gracias por estas explicaciones este mediodía. Gracias a vos, Valentina.